Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en este espacio que estamos transmitiendo desde la Facultad La Cuenca del Plata. El programa de hoy nos trae una propuesta muy interesante, actual y sobre todo útil. Hoy vamos a hablar sobre un tema, o mejor dicho, una problemática que cada vez aparece más en nuestra vida cotidiana, que es la violencia digital. Particularmente sobre la reciente Ley Olimpia, que viene a reconocer y proteger nuestros derechos en los entornos digitales. Hoy nos acompañan, como todos los días, Marcelo, Brisa, y tenemos además el enorme gusto de recibir a dos grandes profesionales y especialistas en la materia, la doctora Ramona y la doctora Galloso. Bienvenidas y gracias por estar acá. Buenas tardes, gracias Coti, gracias al público que nos mira. La verdad es que hablar de violencia digital es clave en este contexto, porque todos usamos redes, todos compartimos contenidos, fotos, tenemos grupos de WhatsApp. En sí, muchas veces no dimensionamos los riesgos, o mejor dicho, no dimensionamos la magnitud. Exacto, además la Ley Olimpia viene a poner en palabras y en normas situaciones que naturalizamos o minimizamos por año, así que hoy queremos charlar y sobre todo que las profesionales que nos acompañan hoy despejen nuestras dudas y nos cuenten todo lo necesario para saber cómo protegernos. Para empezar a ordenarnos y a meternos en el tema, me gustaría pedirle a la doctora Ramona, si puede ser, que nos ayude con una definición clara de qué hablamos cuando hablamos de violencia digital. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Y un concepto muy claro que podemos dar es que a la violencia digital se la puede entender como toda acción, conducta u omisión que se da a través de tecnología, es decir, redes sociales, chats, correos, plataformas, dispositivos, con el objetivo de causar un daño, afectar la integridad, limitar derechos o vulnerar la dignidad de una persona. Y me parece importante remarcar que muchas veces estas violencias aparecen disfrazadas de chistes, de bromas o de situaciones que en la universidad se ven como algo normal, pero no lo son. Tal cual, y hay algo más, a diferencia de otras violencias, la digital tiene un efecto multiplicador, es decir, una captura, un reenvío, un posteo, puede escalar muy rápido la situación. Y además lo que circula en internet puede quedar ahí mucho tiempo, o sea, quedan las huellas digitales y no es tan fácil de borrar. Bien, ahora que entendimos lo que es la violencia digital, queremos meternos de lleno en el tema sobre la Ley Olimpia. Doctora Galloso, ¿nos podría contar de qué se trata, hacernos una introducción sobre esta cuestión? Bien, buenas tardes chicos, por supuesto Coti, con gusto. Bueno, es importante destacar que la Ley Olimpia modifica la Ley de Protección Integral de las Mujeres e incorpora de manera explícita, si se quiere, a la violencia digital como una modalidad más de la violencia de género. ¿Qué significa esto? Que todas las formas de agresión que se dan en entornos digitales van a dejar de ser algo difuso o de difícil encuadre y van a pasar a tener, si se quiere, cierto reconocimiento legal conforme a una protección específica. Es decir que ahora existe un marco normativo claro que dice esto es violencia, esto vulnera derechos y hay respuestas legales. Exacto, la ley entonces incorpora dos puntos claves. En el artículo 2 se suman los derechos digitales, es decir, el derecho a la privacidad, a la imagen, a la honra, a la identidad digital y a participar justamente del espacio digital sin violencia. Y el artículo 6 incorpora la definición de violencia digital o telemática que aborda toda agresión que utilice tecnologías de información y comunicación. Y hay algo muy importante para agregar, que es que el concepto no se va a limitar solamente a la difusión de imágenes íntimas, sino que va a incluir, como por ejemplo, el acceso no autorizado a cuentas, la vigilancia permanente, los chantajes con contenido digital, la publicación de información privada, la manipulación de datos, la suplantación de identidad. Y que la ley entiende que la violencia también ocurre online y que ese espacio es tan importante y tan significativo como el físico. Y pienso también que es algo muy común, el pedido de contraseña, el control de la última conexión, es algo que en el día de hoy se ve reflejado en los jóvenes y está muy normalizado. Y que muchas veces son señales de alerta. Y la ley justamente busca dar herramientas para identificar y actuar. Me gustaría también que pasemos a un plano más concreto, porque a veces cuando hablamos de violencia digital pensamos en casos extremos, pero también puede darse en situaciones muy cotidianas. ¿Podríamos dar algunos ejemplos para que las personas que nos están viendo puedan también identificarlo? Si propongo algo simple, imaginemos un escenario donde un estudiante le manda a su pareja fotos íntimas. La pareja luego de una discusión reenvía a un grupo de WhatsApp de la facultad.
la foto empieza a circular. Este caso, que lamentablemente ocurre, es violencia digital en sentido amplio. Claro, sí, totalmente. Ahí se vulnera la privacidad, la dignidad y se genera un daño emocional y social enorme. La ley Olimpia permite que esta persona active una ruta legal, denuncias, medidas cautelares, remoción de contenido y acompañamiento especializado. Otro escenario. Hagamos de cuenta que alguien crea una cuenta falsa usando tus fotos. Sube fotos falsas en sí, creada con IA, puede ser mensajes agresivos, manipuladores. A su vez, esto tiene una repercusión en tu vida social, como así también laboral, en las oportunidades. Es una cuestión que puede repercutir de forma desfavorable para ti y también como a tu vínculo social en sí. Ese caso también está contemplado. La suplantación de identidad con fines de hostigar o dañar es una forma de violencia digital. Y de esta manera la ley obliga al Estado a intervenir y también habilita, si se quiere, acciones para que la víctima pueda frenar la circulación, identificar los responsables y posiblemente recibir protección. Bien, ya entendimos qué es, qué dice la ley y sobre todo cómo se manifiesta. Ahora viene la otra parte muy importante. ¿Qué podemos hacer para prevenir o actuar en estos casos? Sí, lo primero es construir una ciudadanía digital. Esto implica ser consciente de lo que compartimos, revisar configuraciones de privacidad, evitar el envío de contenido íntimo con rostro o datos identificables, no compartir contraseñas, activar una doble autenticación y sobre todo hablar de estos temas con nuestros entornos, con nuestras amistades, con nuestras parejas, con nuestros compañeros. Y si algo pasa, saber que no hay que enfrentar la situación sola. Existen recursos, líneas, equipos especializados y además guardar las capturas de pantalla, no borrar los mensajes, conservar esos enlaces. La prueba digital es fundamental si la persona decide denunciar. Bien, para el público y también para las personas aquí presentes, es importante mencionar que se puede acudir a la línea 144 a áreas institucionales de género o a organismos judiciales, y en redes sociales se pueden pedir remociones y por supuesto también bloqueos. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa de hoy y de esta charla que la pensamos un poco breve pero muy necesaria. Hoy vimos lo que es la violencia digital, qué herramientas nos da la ley Olimpia, cómo identificar situaciones de riesgo y sobre todo cómo actuar. Les quiero agradecer enormemente a la doctora Garramón y a la doctora Galloso por su claridad y a Brisa y a Marcelo, como siempre, por acompañarnos en este gran programa. Bueno, y ya para finalizar, me parece importante agradecer a ustedes por el espacio, que hablar de estos temas es fundamental para poder construir entornos digitales mucho más seguros. De esta forma me gustaría agregar que la violencia digital es real, tiene impacto, pero también tiene respuesta, por lo tanto no están solas ni están solos. Y si alguna vez se encuentran en esta situación, pidan ayuda, siempre hay recursos. Cuiden sus entornos digitales, cuiden a sus amigas y cuiden a sus amigos. Gracias por estar del otro lado, nos vemos en la próxima charla. Otro escenario. Hagamos de cuenta que alguien crea una cuenta falsa usando fotos. Sube... Bien, en primer lugar, buenas tardes, chicos. Sí, Coti, la verdad es que... ¿Burro Coti? Bueno, lo primero es construir quién empieza la... Pará. Me voy a decir la ley, porque si me voy a estar loca, la ley 27. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la ley?